Bueno, para comenzar nuestro programa en este día martes vamos a hablar un poquito del congelamiento de precios, de distribución de ingresos, de inflación, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de todo con un amigo economista, él, Fernando Lago. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Buenas tardes, Mariano. Muy bien. Bueno, me alegra entonces. Fernando, a ver, el ministro Guzmán dice que no habrá devaluación, pero la realidad es que la brecha con el dólar, entre el dólar oficial y el dólar paralelo, se está acentuando todos los días. Los precios siguen subiendo, han subido muchísimo, por lo menos en lo que va de octubre. La emisión seguramente va a calar en la inflación. En realidad hay una serie de medidas contradictorias que atentan contra una economía sana. ¿Cómo ves esta medida acerca de congelamiento ¿sí? de precios? A ver, cualquier medida de congelamiento de precios no deja de ser una medida de carácter más bien transitorio que tiende a calmar síntomas y no ir a las causas de fondo. O sea, si lo que nosotros queremos es enfrentar el problema inflacionario que tiene Argentina, bueno, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas de fondo de esa inflación y actuar en consecuencia. La consecuencia del proceso inflacionario es este aumento de precios y el acuerdo, cualquier acuerdo de precios, en realidad ahora podemos comenzar a hablar de un acuerdo porque se está negociando con las empresas. Sí, parece que se está negociando. Pero ahora antes sí. Lo que teníamos era una lista que bajó desde la Secretaría de Comercio Interior, sí, con los productos y el precio que tenían que cobrar. Sí, le pusieron, digamos. Exactamente. Todas esas medidas pueden ser a veces de difícil cumplimiento en el corto plazo, más cuando el gobierno puede no tener toda la capacidad de control suficiente. Pero aunque tenga la capacidad de control, sí, dependiendo del precio que están fijando, ningún empresario puede vender a pérdida, claro, como parece que es en muchos casos que se habían fijado precios de productos que estaban por debajo de lo que se había prometido, o sea que eran valores, sí, el 1 de octubre. Sí. Además, todo ese listado no reconocía otras realidades, como el hecho de que los costos de logística, los costos de transporte para mover las mercaderías en un país tan amplio como Argentina, claro, justifica diferencias de precios entre distintas regiones de nuestro país. Entonces, esta negociación que se está haciendo ahora con los empresarios, digamos, podemos verlo en una perspectiva positiva porque tratan de listado de precios sugeridos cumplible, o sea, al gobierno no le conviene que haya situaciones de gran desabastecimiento. Claro, claro. Ahora bien, a mediano plazo, ¿esto va a solucionar el problema de la inflación en Argentina? La respuesta es no, absolutamente no. O sea, esto puede servir a corto plazo para tratar de reducir el ritmo de incremento de precios. Además, estamos hablando de 1.400 productos que si consideráramos, por ejemplo, todos los precios que releva el INDEC para armar lo que es el índice de precios al consumidor, es un porcentaje minoritario. O sea que el impacto en la forma que se tiene de medir la inflación, en las mediciones de inflación, aun cuando esto fuese absolutamente exitoso y existieran estos productos, se pudiese conseguir en términos del índice inflacionario, sería bajo. O sea, es una medida de corto plazo que seguramente tiene una concepción más electoralista, la necesidad que tiene el gobierno, sí, de mostrar que está haciendo algo frente a un problema, claro, uno de los principales problemas que identifica la sociedad, que es el de la inflación, que puede llegar a tener algún efecto a muy corto plazo, pero que se va a diluir, porque en algún momento, claro, si las causas de fondo del proceso inflacionario, si sigue habiendo aumento de costos para las empresas, bueno, van a tener que renegociarse esta lista con incrementos que sean pautados por el gobierno, si no las consecuencias generalmente son
desabastecimiento de productos por la aparición del mercado negro. Así como tenemos el blue para el dólar, bueno, seguramente va a haber un mercado blue o un mercado informal para muchos otros productos. Claro, bueno, y eso sería bastante lamentable. Yo creo que una de las cosas que dijiste es muy importante, que tiene que ver con que si hay una supuesta recuperación o una supuesta mejora, se va a diluir y no se va a notar. A ver, si no estoy mal entendido, en 2020 la economía pierde 10 puntos, cae 10 puntos. En lo que va de este año, o este año en realidad, tal vez llegue a esos a unos 9 puntos de recuperación, no de crecimiento, de recuperación. De cualquier manera, esta mejora o esta recuperación, justamente con la escalada inflacionaria que hay, seguramente no se va a notar, ¿no? En el bolsillo no. En el bolsillo del trabajador, del ciudadano de clase media, es muy poco lo que puede llegar. O sea, claramente que puede haber sectores que estén más beneficiados con este rebote de la economía, pero con salarios cuyo poder adquisitivo en términos reales está disminuyendo, con jubilaciones que también están perdiendo contra el proceso inflacionario, es muy difícil. Obviamente que siempre va a ser positivo de que haya cualquier crecimiento es mejor que nada. Sí, este rebote obviamente también es algo deseable. Lo que estamos cuestionando en todo caso es si esto va a ser sostenible o no. O sea, hay muchas expectativas contradictorias, hay mucha incertidumbre en todo lo que es la parte cambiaria. Este año el gobierno pisó la devaluación del tipo de cambio oficial y eso alimenta las expectativas que después de las elecciones va a haber algún tipo de corrección cambiaria que puede llegar a ser, más o menos brusca. Hay cosas que son inevitables, ¿no? Algunas correcciones, sí. Un acuerdo político, hay cosas que son inevitables, uno está esperando cuándo. Exactamente. Hay señales también que está tratando de dar el gobierno que van hacia un punto de racionalidad. Por ejemplo, se hablaba mucho y se habló mucho del plan Platita, sí. Esto de distintas iniciativas tendientes a poner plata en el bolsillo de la gente. Y en los hechos ha habido algunas iniciativas de préstamos a crédito cero, a tasa cero a monotributistas, sí. Devolución en algunos casos o incentivos para blanquear personal doméstico, alguna gente, pero no hubo grandes planes que tengan un impacto fiscal considerable, como podría haber sido volver a tener algún IFE, claro. O como fue el año pasado, o algún bono a jubilados de monto más importante. O sea que, aún con todo lo que se habló de decir, hay que poner plata en el bolsillo de la gente, todavía se está siguiendo, se está cuidando el aspecto fiscal, el costo de estas medidas. Porque básicamente hay una restricción presupuestaria que tiene el gobierno que es, los recursos para conseguir para esos aumentos del gasto o para financiar esos incrementos del gasto público, voluntariamente al gobierno les cuesta mucho conseguirlo a través de deuda. Entonces, si se quiere hacer un gran incremento del gasto, habría que emitir. Y esto a corto o a largo plazo termina retroalimentando el problema de la inflación. O sea, por ese lado se quiere enviar una señal de cierta mesura al momento de implementar la política económica, más allá de todo el chisporroteo que a veces podemos ver en muchos medios. Sí, bueno, se acaba de ampliar el gasto, el gobierno acaba de ampliar el gasto público, creo que unos 133.000 millones de pesos para lo que resta del año. Yo creo esto suena a mucho, evidentemente es un gasto muy importante para el Estado, y creo yo, no sé qué pensás vos, pero me parece que la gente no lo nota, no le llega a la gente, por más que el gasto sea tan importante, digo, se diluye en la cantidad de personas, en la cantidad de planes, de asignaciones, se diluye, me parece que no le llega mucho a la gente, ¿no? Bueno, puede ser, seguramente que
estamos hablando de montos importantes después en la capacidad que tiene para mover la economía, Claro. de esos recursos no sea tan notable como para ver que le llegue a la gente o que se note una cierta reactivación a partir de ese mayor gasto. No, y aparte, bueno, obviamente sabemos que la emisión es uno de los puntos donde se genera inflación. Digo, no hay acuerdo que aguante en esto. Este congelamiento de precios puede ser un punto en un paquete de medidas que debería estar accionando el gobierno que no... Parece que el caballito de batalla para las elecciones es este. Han salido, y hoy pudimos ver en los medios, desde diferentes lugares, a controlar los precios a los supermercados. El mismo gobernador se reunió con intendentes afines al gobierno para que salgan la militancia, para que salgan a la calle a hacer este tipo de controles. Bueno, me parece que el Estado no, por más que es grande, no tiene la herramienta para que esto se lleve a cabo de una forma real, ¿no? No, acá con este tipo de controles de precios militantes, podríamos decir, que ha salido en los diarios, en primer lugar, hay mucho de tratar de mostrar que, como hablábamos hoy, de que el gobierno está haciendo, de que hay una preocupación, de que se quiere cumplir el gobierno, que hay intención de hacer cumplir este listado con precios máximos, y también hay como una cierta estrategia a veces de amedrentamiento, o sea, de atemorizar al comerciante, cosa que no me parece que tenga un efecto para nada positivo. O sea, si uno quiere pensar de tratar de incentivar inversión a largo plazo, no es la medida más conveniente que uno puede estar mostrando que se está amedrentando o de alguna forma a el sector empresario. O sea, hay que hacer como un equilibrio muy fino entre tratar de hacer cumplir este acuerdo, que en realidad todavía por el momento es más bien esta imposición de Sí, el gobierno sí. con respecto del listado de los precios de este listado de productos, y por otro lado no enviar señales negativas, que es porque el día después de las elecciones va a llegar y la economía va a seguir funcionando y vamos a tener a los mismos empresarios del otro lado, y el crecimiento, digamos, el proceso de crecimiento de largo plazo va a necesitar que esos empresarios quieran invertir en nuestro país. O sea, Sí, eso sí. no se genera un clima pro negocio, digamos. Claro, bueno, a ver, yo me quiero poner un poquito del otro lado, porque uno, por un lado, entiende que las imposiciones del gobierno no generan un buen clima de negocio, como lo acabas de afirmar. Digo, apoyo la moción, pero vamos a ponernos un poquito del lado del consumidor. Hay empresas monopólicas en la Argentina, hay muchos productos, sobre todo de canasta básica, que han subido muchísimo más que la inflación. Entonces, también cuando nos ponemos del lado del consumidor decimos, bueno, está bien, no podrían no haberlo aumentado tanto. La verdad es que a mí el bolsillo no me da, la verdad es que a mí el sueldo no me subió, ni siquiera estamos llegando a la inflación. Ustedes me están poniendo productos que sobrepasan largamente los números de la inflación. Entonces parece que hay empresas y hay empresarios que realmente, viste, a río revuelto, ganancia de pescador, están llevando los precios, los están acelerando de una manera exorbitante, que la verdad es injustificado, porque hay que ponerse también un poquito del lado de la gente, obviamente, y que no llega, que no los puede comprar. Hay productos que se le están yendo de las manos, y encima sabemos que las segundas y terceras marcas también pertenecen casi a las mismas empresas. Sí. A ver, acá hay varias cuestiones. En primer lugar, hay un contexto internacional que está marcado por una suba del precio de los alimentos. O sea, si uno se va inclusive a países limítrofes, como es el caso de Brasil, que está teniendo
en estos meses un pico inflacionario, como también lo estuvo en Estados Unidos. O sea, las consecuencias de la emisión para financiar mucho del gasto de la pandemia se está haciendo sentir. Pero a nivel mundial hay un contexto donde el producto de donde el precio de los alimentos, productos que nosotros además exportamos, está aumentando y afecta a todos los países. Eso por un lado. Entonces, Argentina y la evolución del precio de los alimentos argentina, de cierta forma, se está también enmarcando en este contexto internacional. Después, es cierto que tenemos muchas empresas o muchas estructuras de mercado de tipo monopólicas, o más bien oligopólicas, y especialmente en todo lo que es la producción de alimentos. Sí. De hecho, había visto alguna estadística que de los más o menos 1.400 productos que están en este listado aprobado por la Secretaría de Comercio, más de la mitad pertenecen a un grupito de 18 empresas. Claro. Entonces tenemos grandes empresas que, sin lugar a duda, tienen influencia y capacidad para fijar precios, como puede llegar a ser Molinos de Guerra de La Plata, Mastelone, Unilever. O sea, hay grandes empresas que obviamente tienen una gran presencia en el mercado y van a hacer uso de esa capacidad que tienen de fijar precios. Ahora bien, hay algunos factores que también tenemos que entender. Los procesos inflacionarios, una de las cosas que producen es esta altísima dispersión de precios que observamos para distintos productos, donde el consumidor muchas veces pierde la referencia de cuánto vale algo, porque en un lugar un litro de leche te puede salir 75 pesos y te vas al chino y te cuesta 150 pesos, y, o sea, que tenemos diferencias muy grandes de el precio de los productos en distintas bocas de expendio. Y esto es una de las consecuencias de los procesos inflacionarios que tienden a dificultar que los precios cumplan su rol, de decir, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Qué tan escaso es este producto? Eso sería una consecuencia. Entonces, muchas veces la gente termina convalidando precios muy altos también por este desconocimiento. No hay un claro precio para algunos productos. Y en el caso también, seguramente, las empresas que tienen capacidad de fijación de precios pueden reaccionar ante incrementos en sus costos, tratando de pasárselos todos al consumidor. Pero tampoco sería justo decir de que las grandes empresas son las culpables de un proceso inflacionario. Porque grandes empresas y mercados monopólicos o oligopólicos existen en la mayor parte de los países, y sin embargo procesos inflacionarios como que tiene la Argentina tenemos muy poquitos son dos cosas aparte a nivel mundial. Entonces, que seguramente pueda haber situaciones de abuso desde la perspectiva del consumidor, de conveniencia económica desde la perspectiva del productor, totalmente. Que ahí hay una beta también para que el gobierno pueda negociar incrementos de precios con estas grandes empresas, que es precisamente las que está tratando de poner del otro lado de la mesa de negociación, también. Pero decir que los procesos inflacionarios de Argentina simplemente tienen que ver con que tenemos mercados con pocos oferentes, o mercados oligopolizados, eso no estaría de acuerdo. Sí, sabes que acabas de mencionar algo que me parece muy, pero muy importante en estos tiempos que corre, que es la pérdida de referencia del precio. Cuando sucede eso, uno empieza a sentir más tangentemente, digamos, más profundamente, de que el valor del dinero disminuye, de que la plata no vale nada, que no sirve para nada, porque como bien mencionabas, en algunos lugares por ahí los precios están como muy desbocados. A mí, sin ir más lejos, yo el fin de semana fui a una heladería, no me importa, no la voy a nombrar, le compré una malteada a mi hijo. Una malteada es una bochita de helado, una cucharada de crema, una cucharada de jarabe, y me la cobraron 500 mangos. Una locura era. Me parece
súper abusivo, por supuesto, mi hijo la quería, se la compré, está todo bien, pero digo, hay cosas descontroladas, no te pueden cobrar cualquier cosa, porque era muy abusivo. Uno sabe lo que tiene esa copita de helado. Entonces, que te cobren 500 mangos por eso, entonces decir, bueno, claro, la plata no vale nada. No, sí, vale, viejo, porque a mí me cuesta mucho conseguirla. ¿No? Ahí lo que sucede también es que uno como consumidor se está pagando ese precio, lo está convalidando. Claro, o sea, pero por eso mismo, porque por ahí perdemos referencia, ¿no? Es muy difícil a veces decir no, o tener que elegir, o tenerse que recorrer claro, media ciudad para comprar ese producto que uno sabe que puede estar en otro lado más barato. A veces el problema es que directamente no tenemos tanta capacidad de conocimiento como para saber el precio del producto en un montón de otros lugares alternativos. Uno generalmente compra por conveniencia, el lugar más cerca. Entonces, esa dificultad que introducen los problemas inflacionarios de grande dispersión del precio también hace más factible estas situaciones de abuso. O sea, porque yo pongo un precio muy alto, que tal vez considero una ganancia altísima, por distintos motivos. Bueno, si la gente lo convalida, en definitiva lo voy a seguir manteniendo. O sea, no tengo esa presión del mercado para que me penaliza no vendiendo cuando estoy tratando de cobrar precios muy altos. Seguro, sí, la verdad es que está bastante complicada la situación. ¿Cómo la ves el ministro, como cuando arranqué la nota, el ministro Guzmán, el ministro de Economía Guzmán, asegura una y otra vez y no se cansa de repetir de que no va a haber devaluación? Pero yo creo que, de hecho, está sucediendo. Los precios no paran de subir, la brecha del dólar es cada vez más alta. Bueno, el dinero te sirve cada vez tienen cada vez menos poder adquisitivo. Esto es, llamalo como quieras, pero es como una devaluación, ¿o no? Obviamente. Bueno, en primer lugar, ¿qué iba a decir el ministro? Claro. Imagínate el ministro diciendo, no, esto, después de la elección, prepárense, muchachos, hacemos una devaluación del 100% del dólar oficial. Sí, o sea, todas las medidas que uno sabe que van a ocurrir en el futuro, uno se adelanta y tiene repercusiones inmediatas. Sí. O sea, el ministro no puede decir otra cosa que no va a haber devaluación. Decime, cuando nos vemos a los hechos objetivos, uno ve de que, en primer lugar, devaluación de qué, porque no tenemos un solo dólar. O sea, tenés el blue, el contado con liqui, o sea, los dólares que utilizan las grandes empresas para dolarizar sus carteras, pero tenemos una variedad de dólares. Sí. El oficial, lo que dice el gobierno es que no va a devaluar. La realidad es que si uno observa el comportamiento de los precios este año, o sea, el comportamiento de la inflación y el comportamiento del dólar, cuánto aumentó el dólar oficial, el dólar oficial está atrasado en relación a lo que es el nivel general de precios. Entonces, eso da pie a que en algún momento esa corrección puede existir. Y el mercado está descontando que va a haber algún tipo de devaluación cuando aumenta el dólar blue, cuando aumentan los dólares alternativos que dolarizan las empresas. O sea, eso ya está acá. El gobierno está tratando de poner algunos límites. Hoy el dólar blue alcanzó el máximo. Igualmente estamos en máximos valores históricos. En octubre del año pasado también habíamos tenido grandes presiones y habían estado más o menos por el mismo valor. Pero no podemos comparar la situación del año pasado con porque tuvimos 50% de inflación. O sea, cuando el año pasado el dólar llegó también a valores de 184 o 190, 184 creo, este año tendría que salir un 50% más como para poder comparar, porque tuvimos 50% de inflación entre el año pasado y este. Sí. Pero bueno, el mercado algún tipo de ajuste cambiario está descontando. El gobierno está tratando de utilizar todas las herramientas que tiene a mano para tratar de moderar esas expectativas, porque sabe que también en nuestro contexto de país una devaluación tiene un impacto inmediato, una devaluación del dólar oficial tiene un impacto inmediato en los precios. Claro, y una devaluación de los dólares alternativos también sirve como una señal que va a tener impacto en los precios, porque en algún momento la gente, cuando ve esa brecha que aumenta, dice, bueno, esta en algún momento se va a tener que corregir. Y la corrección que se espera obviamente es hacia arriba.
Esta corrección, Fernando, y esto que decís que el mercado da por descontado. Bueno, no tenés la bola de cristal, pero a ver qué te parece. ¿Puede llegar a ser el consenso que está buscando el oficialismo para después del 14 de noviembre? Es decir, a toda la clase política y empresarial y gremial, muchachos, sentémonos a arreglar esto porque se pudre todo mal. Yo esperaría que haya alguna medida después de las elecciones que cuente con un respaldo lo más amplio posible de todos los actores económicos y sociales. O sea, como en algún momento se hablaba de hacer algún consenso social, bueno, que dé una cierta previsibilidad a la economía argentina, por lo pronto de acá a 2 años, que es lo que falta para terminar este mandato. Hay una inercia inflacionaria que es muy alta, que romper eso en general requiere de gobiernos que sean altamente creíbles. O sea, cuando hemos tenido planes de estabilización, en su momento recuerdo Plan Austral, convertibilidad, bueno, había una cierta credibilidad en los gobiernos que estaban implementando esa política económica. Y eso es lo que hoy falta. Claro, entonces, bueno, yo te quería decir que el gobierno pueda reconstruir un cierto consenso como para dar credibilidad a las acciones de política económica de acá a 2 años, que nos hagan pasar un cierto periodo no de estabilidad, pero por lo pronto no de grandes sobresaltos. A mí me parece que no hay credibilidad no solo en el gobierno, sino en la clase política en general, y que el ciudadano hoy tiene mucho temor a que este llamamiento a un acuerdo, a un consenso político, sea para volver a pisarle la cabeza a la ciudadanía, para volver a empobrecerla más todavía y para que se salven aquellos funcionarios que están hoy ocupando algo, para que digamos, para que la gente no explote, porque falta muy poquito. Sí. O sea, no veo yo una situación como la que teníamos en el año 2001, que me parece peligroso. Las situaciones que se vayan todos, o sea, es todo absolutamente lo mismo. En todo caso, uno esperaría, bueno, de que si la ciudadanía no está contenta con los gobernantes en las elecciones, vote a otro partido. Yo espero que los políticos no quieran llegar a algo así, digo, porque a eso quiero decir, que los políticos no intenten algo así, porque me parece que el humor de la sociedad ya no lo toleraría. No digo que vaya a explotar todo, digo, pero ya nos dimos cuenta, no nos pueden cagar más. Lo que yo temo es la capacidad de llegar a ciertos consensos en un contexto donde parece de que lo que se explota es más bien la polarización. O sea, de la famosa grieta de tratar de incrementarla al máximo posible. En el gobierno para asegurarse algún porcentaje de voto cautivo y lo mismo en la oposición. Lo que necesitaríamos sería un horizonte más bien de gobernabilidad para este tiempo, donde la mayor responsabilidad la va a tener el gobierno, porque es el que está a cargo de la gestión, y bueno, demostrar un horizonte para estos 2 años. Bueno, ojalá así sea. Fernando, la última, porque sos especialista en la economía de la salud, y sé que tenés temas siempre vinculados a la salud y sobre todo al COVID, que es lo que venimos hablando en los últimos tiempos. La Delta parecía venir muy despacito. Me da la impresión a mí de que hay cosas que no están saliendo. No quiero asustar a nadie. Hay cosas que no están saliendo a los medios, pero me parece que está fuerte y me parece que está entrando. ¿Vos tenés información al respecto? Se está hablando, bueno, teníamos una tendencia a la caída en la cantidad de casos y en la cantidad de contagios que estuvo vigente a lo largo de bastante tiempo, de meses. En gran parte consecuencia también de lo que son los avances en el proceso de vacunación, que realmente ahora sí tenemos porcentajes de vacunación con 2 dosis que son por suerte, muy importantes a nivel de cualquier país del primer mundo.
Sí. Ahora bien, en las últimas semanas, lo que se comienza a observar es una reversión de este proceso de caída de casos. Obviamente, no en todos los lugares es lo mismo. Están preocupados, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunos otros grandes núcleos urbanos. Sí. Y lo más preocupante de todo esto es que gran porcentaje de esos casos que se observan se deben a la variante Delta. Claro. Ahora Claro. bien, ¿podría ser que tuviéramos una tercera ola? Podría ser. ¿El impacto va a ser el mismo? No, porque se ha avanzado mucho en el proceso de vacunación, Sí. entonces no esperaríamos que tuviésemos la misma cantidad de casos graves Bien. y de internaciones hospitalarias, Claro, de muertes, inclusive, que hemos tenido con las 2 olas anteriores. Igualmente, todo esto lo que nos tiene que prender un poco la alarma es en el sentido de que uno camina por la ciudad y es cierto, es comprensible, en muchos lugares parece que directamente la pandemia Sí. se acabó, Sí, sí. de que ya podemos volver a una situación de total normalidad, en lugares donde a veces lugares cerrados, se debería observar Sí. que la gente quede con el barbijo. Uno ve de que ahora el barbijo no está, ve que la gente comenzó a compartir mate de vuelta. Sí. Entonces, Sí. esas son pequeñas señales que te dan una cierta situación de alerta. O sea, se prenden luces de alerta en el sentido de que, bueno, esta situación podría revertirse, epidemiológica, que no se espera que tenga la misma gravedad que las anteriores, Claro. pero bueno, que la pandemia está ahí, que la tenemos que seguir cuidando y manteniendo siempre todas las precauciones. Seguro, bueno, no es para alarmarse, pero esto claramente no terminó. Hay que seguir cuidándose, seguir con el alcohol, seguir con el barbijo, nada, cuidarse, mantener un poco los protocolos, no relajarse tanto, ¿no? Absolutamente. Allá hay cuestiones que hemos incorporado a lo largo de tanto tiempo, Sí. que seguirlas manteniendo un poquitito más, para todos nosotros tiene un coste muy bajo, así que Claro. y los beneficios de eso son muchos, o sea, hay que seguir cuidándose y con todas las precauciones. Sin lugar a dudas. Fernando, te mando un gran abrazo, me encantó la nota, gracias. Gracias a vos, Mariano, hasta luego. Hasta luego. Así pasó el economista Fernando Lago. Estás en Radio 10, volviendo a casa, junto a Mariano Álvarez Porte. Desde Metropallets, primera empresa B certificada de Bahía Blanca, seguimos practicando la economía circular, reciclando pallets para la industria, cuidando a las personas y a nuestra naturaleza. Te invitamos a sumarte con tus pallets en desuso. www.metropallets.com.ar. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento, porque además estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. Profértil, vida para nuestra tierra. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Nehuel SRL, servicios industriales, reparación mecánica e hidráulica, alquiler y venta de bombas Fly. Contamos con una amplia experiencia